Muy buenas a todos compañeros inversionistas, el día de hoy les traigo un nuevo vídeo. Vamos a hablar hoy de temas más económicos y obviamente relacionados específicamente al país de México, ¿no? Vamos a entrar también un poco en temas políticos. No soy fan, no me gusta mucho entrar en estos temas, pero siento que en este momento hay que tocarlo porque al fin y al cabo nos incumbe a todos los mexicanos, ¿no? Y realmente lo que está pasando es que en una ocasión anterior, hace unas semanas, se mencionó, específicamente el presidente AMLO mencionó algo acerca de una especie de control de precios para parar la inflación, pero no llegó a detalle, no explicó mucho y el día de hoy volvió a mencionar acerca de un plan para combatir dicha inflación, ¿no? Todavía no tenemos los detalles, pero ya nos dio un poco más de pistas acerca de qué es lo que está pensando y vamos a platicar de si nos conviene o no como país y qué repercusiones tiene realmente esto. Vamos a empezar viendo el video, lo puse en una velocidad un poco más alta porque pues ahora muy lento el señor, entonces para que podamos ser más rápidos. Que en 8 días, el miércoles de la semana próxima, vamos a dar a conocer el plan antiinflacionario. Vamos a dar a conocer el plan para enfrentar el problema de la carestía. Estamos trabajando de manera conjunta al interior del gobierno, todas las áreas. Esto tiene que ver con los precios de gasolinas, de gas, de diésel, que les adelanto no van a aumentar, la luz tampoco, es parte de este plan. ¿Qué pueden hacer con respecto a la gasolina, gas, luz? Bueno, la luz tiene control directo del gobierno porque pues es la CFE. Este, entonces, ahí sí pueden inclusive subsidiar un poco de esa parte, ¿no? Obviamente el dinero de dónde va a venir, pues de los impuestos eh, de las personas, claro, porque pues sabemos que no, o sea, los ingresos que tiene el gobierno no aparecen mágicamente, ¿no? La mayoría de los ingresos son de los impuestos que recaudan acerca de las actividades económicas que realizan las personas y o empresas. Entonces eso lo pudiesen controlar. Lo veo difícil que lo controlen hasta cierto punto porque igual si les sube mucho el costo energético, pues obviamente no van a poder subsidiar todo. Si no, el gobierno se empezaría a quedar sin dinero y hay que recordar que siempre hay un costo de oportunidad, es decir, si subsidian a la luz, por así decirlo, suponiendo que lo hagan como han estado subsidiando más, o sea, en las últimas semanas han estado subsidiando cierta parte de los impuestos de la gasolina, pues obviamente eso representa un costo de oportunidad, ¿no? Porque este dinero de los impuestos es dinero que se pudiese ir, no sé, a reparación de calles o a lo que fuese, ¿no? A cualquier obra pública. Entonces es una por otra, ¿no? O sea, hay que entender que siempre que se destina un presupuesto para una actividad, pues está sacrificando para las otras actividades. Vamos a seguir con el video. Pero también estamos considerando el impulso a las actividades productivas, sobre todo lo que tiene que ver con la siembra de alimentos. Aquí también aprovecho, no voy a dejar pasar la ocasión para exhortar, llamar de manera respetuosa a los campesinos para que se siembre maíz, se siembre frijol, lo básico. Realmente aquí como que no tiene que llamar a nadie porque pues sabemos que el precio, al menos del maíz, ha subido de manera importante, ¿no? Entonces hay que entender cómo funciona la economía y cómo funciona el ser humano y la lógica y el sentido común. Es completamente entendible que al subir los precios de las materias primas como el maíz, obviamente la gente va a empezar a sembrar más maíz, ¿no? Porque esto representa una mayor oportunidad de rentabilidad. Por ejemplo, si yo tenía unas hectáreas de un terreno y a lo mejor tenía sembrado, eh, no sé, lo que fuese, y en esos momentos sabemos que el maíz está muy alto, pues puedo destinar parte del terreno para la siembra del maíz. Obviamente eso involucra decisiones a largo plazo porque no sabemos si el precio, de hecho muy probablemente el precio no se mantenga a estos niveles, pero es lo que pasa. Y otro ejemplo, creo que aún mejor es si yo veo que no sé, ahorita tener hectáreas de siembra de maíz me está dejando una rentabilidad del 20 o del 30%, que es sumamente elevada, pues obviamente va a haber más gente que va a estar dispuesta a adquirir terrenos para la siembra de maíz. ¿Y qué va a generar esto? Va a aumentar la oferta y si suponemos que la demanda se mantiene igual, porque no hay ningún factor el cual pudiese afectar de manera negativa la demanda,
Esto involucraría un desequilibrio, lo que provocaría que los precios volviesen a bajar a niveles más naturales, ¿no? Es parte de cómo funciona la economía, es cómo funciona el ser humano. ¿Qué es lo que pasa con los políticos en general? Porque no específicamente con ese señor, pero específicamente con muchos políticos que no saben mucho de economía, tratan de meterse en temas que no saben y no dejan que las cosas sigan su flujo natural, ¿no? Es decir, hay cosas que simple y sencillamente el sistema económico se va o va a corregir de manera sola, ¿no? Cuando tratamos de intervenir y de meternos en cosas que no entendemos al 100% todas las repercusiones que puede tener una decisión, es cuando empezamos a afectar el esquema económico. Es decir, muchas veces, así como pasa con el cuerpo, que a veces tienes una gripa y lo mejor es dejar que tu cuerpo se cure, no es necesario tener intervenciones externas, pues obviamente esto es lo que pasa con el sistema económico, ¿no? Específicamente, si estamos hablando de temas de inflación, realmente en México no ha habido una inflación tan alta monetaria como ha habido en Estados Unidos. ¿A qué me refiero con esto? Que Estados Unidos sí ha estimulado mucho la economía, ha metido su mano en la economía, ha comprado bonos, o sea, el Banco de Estados Unidos, que es algo que no se debería hacer para fomentar la economía. Entonces, esto es otro tipo de inflación. De hecho, por eso vemos que la inflación en México, inclusive a pesar de todo, que nuestra inflación siempre ha sido más alta que en Estados Unidos, en estos momentos es más baja, ¿no? Realmente nosotros estamos viendo la inflación generada, obviamente, por esta sobreestimulación económica en países como Estados Unidos y en Europa, ¿no? Hay que recordar que el día de hoy la economía funciona 100% globalizada y no puedes encerrarte en tu mundo como país ni nada, ¿no? Cualquier cosa que haga un país o que pase en un país va a tener repercusiones importantes con todo el mundo, ¿no? Y es lo que vemos con Rusia y Ucrania. Realmente son solo dos países que no representan casi nada de la economía global y aún así está teniendo repercusiones muy importantes en temas obviamente de precios de petróleo, precios de maíz y precios de otras materias primas. Esto combinado obviamente con la inflación que ya teníamos por lo de la pandemia y esto combinado otra vez con la situación ahorita que está en la pandemia en China, que tienen cerrados algunas provincias que tienen completamente cerradas y donde no se está produciendo, o sea, tienen para la producción de muchas empresas debido al tema de la pandemia, ¿no? Entonces la cosa todavía no ha terminado y esto obviamente va a generar este desbalance, esta inflación y la manera más fácil o más probable de que se corrija esto es con una recesión económica, ¿no? Porque esto obviamente baja la demanda de casi todos los insumos, excepto los indispensables, lo cual obviamente genera que los precios tiendan a la baja. Pero bueno, vamos a seguir en el video del presidente. Porque se enfrenta la carestía, se enfrenta la inflación con el autoconsumo, no solo con la producción comercial. Si somos autosuficientes en alimentos, vamos de gane. No es lo mismo comprar el frijol, comprar el maíz, que tenerlo ahí en la troje. No control de precios, vamos a garantizar precios de garantía. Ok, básicamente aquí es donde cambia todo el asunto, ¿no? Y es un poco lo que quería platicar. Ya en los minutos posteriores pueden ver el video, ya no dice nada importante. Dos cosas importantes que dice acá es no es un control de precios y esto es bueno, no te voy a decir por qué. ¿Qué es lo que pasa con un control de precios? Un control de precios simple y sencillamente, es decir, normalmente se estipula poniendo un máximo, ¿no? Es decir, lo máximo que pueden vender a, no sé, a todas las empresas de la industria A su producto lo máximo lo pueden vender en 10 pesos. Y obviamente, ¿qué pasa con esto? Pasan dos cosas que normalmente son las más comunes. Uno, pues obviamente, normalmente esos 10 pesos que están vendiendo la empresa no es porque quiera venderlo a 10 pesos para ganar dinero, porque si no funciona la economía. Obviamente siempre hay una utilidad por el riesgo, pero no es así de que, ay, lo puedo vender a lo que quiera, porque siempre hay competencia. Entonces, el detalle es que normalmente si lo está vendiendo a 10 pesos es porque tienen un costo elevado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si tú limitas o le pones un límite al precio? No sé, si yo lo estoy vendiendo hoy mi producto en 20 pesos y me dices que lo máximo que lo puedes vender es en 10, lo más probable es que no alcance a cubrir. Entonces tengo dos opciones. Mi primera opción es tratar de recortar gastos y costos, que gastos a lo mejor administrativos podemos recortar un poco
y con eso a lo mejor sea suficiente, lo cual lo dudo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tratas de buscar igual recortar costos que normalmente involucran mano de obra y esto nunca funciona porque si tú empiezas a pagarle menos a tus empleados, obviamente lo que va a pasar es que si los empleados tienen las mismas habilidades o la misma capacidad para realizar dichas actividades en otra industria que pague mejor, todos los empleados se van a pasar a la otra industria, ¿no? Entonces puede haber escasez de mano de obra específicamente para dicha industria que estás controlando precios. La otra cosa que puede pasar o que podría pasar y sería lo más probable es que las empresas que sean menos rentables en el grupo de la industria van a terminar quebrando, porque obviamente les estás poniendo y a lo mejor esto va a generar que se queden pocas empresas con mayor eh, porcentaje de mercado, ¿no? Y esto normalmente lo que tiende a pasar son dos cosas, y la más probable que pase es que haya una escasez de dicho alimento que estás controlando o dicho producto. ¿Por qué? Porque si tú me dices vas a producir algo y no le vas a ganar dinero, de hecho vas a perder, voy a dejar de producir dicho producto. Entonces eso genera escasez. Y obviamente esto aunado a las empresas que van a quebrar por dicha cosa, lo cual también genera escasez porque ya no se va a estar produciendo, ya no se va a tener esa capacidad de producción. Y hay un tercer punto que obviamente hay despidos, ¿no? Porque pues todas las empresas de las industrias van a estar cerrando, lo cual va a generar desempleo. Entonces el control de precios se ha intentado muchas veces en muchos países, en Estados Unidos se intentó en los años 50, 40 y ha funcionado muy, muy mal, ¿no? Y hablando de control de precios, control de rentas, nunca ha funcionado porque, insisto, lo que nos dice la corriente austríaca de economía es que el sistema es tan complejo que cada vez que tratamos de meter nuestras narices y no entendemos no entendemos el impacto de nuestras decisiones a segundo y a tercer grado, ¿no? Porque solo vemos el efecto inmediato, no vemos toda la reacción en cadena que genera, terminamos peorando las cosas. Por eso uno de los puntos más fuertes de la economía austríaca es que el gobierno no se debería de meter, ¿no? Porque solo empeora la situación. Ahora, el otro tema son los precios de garantía. Los precios de garantía, igual a simple vista, ¿qué son? Básicamente es, no sé, el maíz tiene un precio de garantía de tanto. Entonces funciona como una especie de precio mínimo. Entonces, ¿qué hace esto? Causa seguridad. Obviamente, si me dices, ¿sabes qué? Precio de garantía del maíz es de 20 pesos y yo sé que si lo vendo a 20 pesos voy a tener un 30% de rentabilidad. Obviamente me voy a sentir más seguro y pues voy a invertir todo lo que pueda en dicho maíz. Sin embargo, esto también tiene repercusiones en muchos aspectos. Primero que nada, ¿ok? Va a pasar lo siguiente. Obviamente, si existe un precio mínimo y con este precio mínimo asegura la rentabilidad de la siembra de maíz, pues obviamente todos van a empezar a sembrar maíz, lo cual va a causar una sobreoferta. ¿Y qué es lo que pasa cuando hay una sobreoferta? Dos cosas. ¿Qué va a pasar? ¿Quién lo va a comprar, no? Cuando haya más oferta que demanda. Muchas veces lo que pasa es que el gobierno dice, es que yo compro todo. ¿Y qué es lo que pasa cuando el gobierno compra, no sé, todo el maíz y no tiene a quién dárselo porque la gente ya no lo puede consumir, no le puedes chocar más maíz? Vas a terminar destruyendo el maíz. Y parece una estupidez, pero esto también ha pasado en Estados Unidos, ¿no? Donde se autorizó igual unos periodos de garantía para no me acuerdo qué producto en los años 30 si no me equivoco. Y obviamente lo que terminó pasando es que el gobierno terminó comprando dicho producto porque pues había una sobreoferta y lo terminó incinerando, ¿no? O sea, entonces es una destrucción de la riqueza de la nación, es una estupidez, o sea, ¿para qué vas a producir algo si lo vas a destruir? Estás siendo menos productivo y estás destruyendo la economía del país a largo plazo. Otras cosas que puede pasar es que si no lo compra el gobierno, pues simplemente va a haber una sobreoferta y el maíz se va a echar a perder porque es un producto perecedero y obviamente volvemos a lo mismo, resultado de destrucción de productividad y obviamente tiene efectos muy negativos en la economía del país. ¿Qué otra cosa puede pasar? Pues repito, son varias cosas. Este, otro detalle que pudiese pasar sería que obviamente hay que recordar que ahorita el maíz está alto. No estoy poniendo el maíz por poner un ejemplo, pero cualquier materia prima, ponte tú el petróleo, igual está alto. Pero obviamente por cómo funciona la economía, en unos años es 100% más probable que el precio tienda a bajar, ¿no? Porque si las empresas que buscan petróleo, que sea una maíz, están teniendo una rentabilidad demasiado elevada, van a haber otras empresas que se van a meter, va a haber competencia, más oferta, menos demanda, bajan los precios, etcétera, ¿no? O sea, cómo funciona el ciclo económico. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar o qué es lo que pudiese pasar si se da este caso, ¿no? Obviamente, el detalle aquí es que si el precio del maíz intrínseco o real, por así decirlo, debería de ser más bajo y estás poniendo un precio más alto,
pues dices, ok, para los agricultores está bien, pero ¿quién es el que está pagando ese sobreprecio que no debería existir? Pues obviamente hablamos del consumidor normal, hablamos de cualquier otra persona que no sea un agricultor o que no siembre maíz, ¿no? Porque es completamente lógico que el maíz es uno de los alimentos que básicamente todos los mexicanos consumimos de cierta manera, ¿no? Entonces, en general, y así os podemos ir, ¿eh? O sea, si quisiéramos hacer un video exhaustivo, estaríamos hablando de un video de 3 horas porque podemos hablar de todas las repercusiones que pueden tener. Lo importante aquí entender es que todas son negativas, ¿no? Eso está observado, repito, y demostrado en varias ocasiones que ha pasado esto en Estados Unidos. Ahora, si quieren, de hecho en México también pasó en 1950, si no me equivoco, igual hubo una situación de precios de garantía. Y de hecho aquí hay un estudio, si lo quieren leer, les comparto el link, que básicamente lo que analizan es qué fue lo que pasó cuando se quita esta política los resultados que se mostraron a retirar la política de precios de garantía y libre efecto de importaciones en los precios, ¿no? ¿Y qué es lo que pasó? Que el costo de la canasta básica bajó un 56.38% bajo pagos pro campo, ¿no? Entonces, esto si lo quieren leer, igual está muy, muy interesante en todo lo que platican. Está un poco técnico, pero está muy interesante y nos demuestra obviamente que a fin y al cabo la economía libre siempre debería de triunfar y la labor del gobierno, en lugar de estar metidos en esas cosas, debería ser nada más asegurarse que no existan monopolios, asegurarse que exista libre competencia, ¿no? Más que estar asegurándose o metiéndose en cosas que no entienden al 100%. Y seamos honestos, los políticos de hoy en día, no estoy hablando de todos, pero gran parte de ellos no entienden la economía a nivel general o inclusive tienen ideas de la economía de los años 20, ¿no? Estamos hablando de políticas de Keynes, que sobre todo se da también en Estados Unidos, que son políticas de los años 20 y que se han demostrado año con año que no funcionan como deberían funcionar porque no tiende a ver el largo plazo. No solo se enfoca en la consecuencia inmediata y no en las consecuencias de segundo o tercer orden que pudiesen haber. Ahora, si quieren una lectura muy, muy interesante que les voy a recomendar, es un libro bastante corto, pero bastante lleno de contenido, ¿no? Se llama Economics in One Lesson o que en español sería como una economía en una lección. Es de Henry Hazlitt. Es un libro muy, muy bueno. Básicamente te explica la visión de la economía austral, de la corriente austríaca económica. Te explica igual por qué estas cosas no funcionan. De hecho, tiene un capítulo que habla específicamente de los precios de garantía y qué es lo que ha pasado. Obviamente esto está enfocado en Estados Unidos, pero las repercusiones que ha tenido. Tiene un capítulo de control de precios de renta, que es un poco lo que estamos viendo. Tiene un capítulo de qué es lo que pasa con la inflación, de cómo debe funcionar y te explica en general. O sea, si no sabes nada de economía, si sabes, te va a encantar. Y si no sabes, vas a entenderlo todo, porque lo explica tan sencillo que cualquiera lo puede entender. Está sumamente, sumamente interesante. De hecho, ahorita para hacer este video le di una relectura de este capítulo de precios de garantía y está sumamente interesante, ¿no? También te muestra la falacia creo que el segundo capítulo de la falacia del broken window, ¿no? De Keynes. Pero la verdad está muy interesante. Si pueden leerlo, si solo pueden leer un libro en economía, ese tendría que ser. Les recomiendo 100% que lo lean. Pero bueno, es todo y nos vemos por el próximo capítulo.